iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Un feliz y santo día para todos ustedes, hermanos, amigos, oyentes de su programa Palabras del Pastor, que se transmite todos los días por esta emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les habla su amigo y pastor, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Hoy, 23 de mayo del año 2018, nos encontramos en el miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. Les invito a que antes de comenzar nuestro tema nos pongamos en oración y con las palabras inspiradas del Salmo 80 nos dirijamos a Dios nuestro Señor. Pongamos nuestro corazón en su presencia, en sus manos nuestra vida y en su santísima voluntad nuestra historia. Este salmo es un salmo de súplica colectiva, hecha con la misma intención de los dos salmos anteriores, el 78 y el 79. Fruto del conflicto internacional ya mencionado, el reino del norte, del que se menciona a José, a Efraín, Benjamín y Manasés, ha sido destruido a consecuencia de una invasión extranjera y Dios parece estar dormido. Los enemigos son como jabalíes, viandantes y bestias, símbolos de violencia y de destrucción despiadada. El pueblo de Dios se ha convertido en objeto de burla y disputa entre los enemigos vecinos. Aquí no se habla ni de Jerusalén ni del templo, a diferencia del Salmo 79. Esto nos lleva a pensar que el Salmo se compuso antes del exilio de Babilonia, que ocurrió en el 586 a.C. Existen diversas hipótesis acerca de lo que podría haber sido como trasfondo de esta oración. La principal de estas hipótesis se refiere a la destrucción de Samaria, que era la capital del reino del norte, ocurrida hacia el 622 a.C. por obra del ejército asirio. En esta fecha desapareció definitivamente el reino del norte. El salmo, por tanto, habría sido compuesto como clamor para implorar la restauración ante la total destrucción de las tribus del norte. El pueblo se encuentra entre las fauces de bestias extranjeras y solo el Señor de los ejércitos puede hacer algo para cambiar su suerte. Tratándose pues de un salmo de súplica colectiva, conviene rezarlo en comunidad, en familia, reuniendo los clamores de todos, explícitos u ocultos, oración propia de nuestro tiempo. Salmo para rezar cuando el pueblo se encuentra en situación de calamidad y de llanto y tiene que beber sus lágrimas, cuando hay devastación y el pueblo es devorado por jabalíes y bestias, cuando sentimos la necesidad de una restauración nacional, cuando queremos que Dios vuelva a hacer brillar su rostro sobre nosotros que somos su pueblo. Oremos juntos con las palabras del Salmo 80. Del maestro del coro, según la melodía, los lirios son los preceptos. De Asaf, Salmo. Pastor de Israel, escucha. Tú que diriges a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a socorrernos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Tú les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Tú nos convertiste en la disputa de nuestros vecinos y nuestro enemigo se burla de nosotros. Restáuranos, Dios de los ejércitos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a las naciones y la trasplantaste. Preparaste el terreno y echó raíces, llenando el país. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos los cedros altísimos. Extendía sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque has derribado su cerca, para que la saqueen los viandantes, la devoren los jabalíes del bosque y la devasten las bestias del campo. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo y contempla. Ven a visitar tu viña, el retoño que tu diestra plantó y que tú hiciste vigoroso. La han quemado, le han prendido fuego como estiércol, pero perecerán con la amenaza de tu rostro. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No volveremos a alejarnos de ti. Haznos vivir para que invoquemos tu nombre. Restáuranos, Señor, Dios de los ejércitos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Entramos hoy en un tema nuevo, todavía en esta segunda sección del Catecismo, sobre la Sagrada Liturgia y la celebración de los sacramentos de la fe cristiana. Este tema está dedicado a los sacramentos de la madurez y del servicio, que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. De esta manera, con los 3 sacramentos de iniciación cristiana, los 2 sacramentos de curación y estos 2 últimos sacramentos, el matrimonio y el orden sacerdotal, vemos completos los 7 sacramentos en gran parte de la temática que aborda el catecismo, desde el punto de vista de la fe, pero también de la disciplina de la Iglesia y del sentido que tienen los sacramentos y su celebración en la vida del cristiano. ¿Cuáles son estos sacramentos y por qué reciben esos nombres? Es la pregunta que se hace el número 248 del Catecismo Yucat, como introducción al tratado sobre estos 2 sacramentos, sacramento del orden y sacramento del matrimonio. Nos detendremos entonces primero en el sacramento del orden y después en el sacramento del matrimonio. A la pregunta responde así el catecismo: los que se han bautizado y han recibido la confirmación pueden ya, una vez adquirida la madurez cristiana, recibir en la Iglesia como personas maduras una misión particular a la que se referirán estos 2 sacramentos. Son como los 2 caminos o las 2 vocaciones específicas para todo cristiano. Los 2 sacramentos, en referencia, no solamente pertenecen al tiempo de la madurez del cristiano, que se adquiere, al menos teológicamente hablando, y ojalá coincida también con nuestra vivencia de la fe cristiana, con el sacramento de la confirmación, cuando el Espíritu Santo es recibido por la persona y se consagra totalmente al servicio de la fe, al servicio de la Iglesia y al servicio de Dios, de 2 maneras, o mediante el sacramento del orden o mediante el sacramento del matrimonio. Son las 2 formas como se consagra la vida cristiana en orden a la actividad que desarrolla el cristiano según su vocación en el mundo. Entonces hay 2 maneras de ser y de vivir como cristiano y ejercer la fe cristiana, es decir, profesar la fe cristiana o ejercerla, que es lo mismo, vivir como cristiano en el mundo. Unos eligen el sacramento del matrimonio y otros eligen el sacramento del orden. No se pueden elegir los 2 al tiempo, o el uno o el otro. Pero también tienen mucho en común estos sacramentos en cuanto que son sacramentos vocacionales, realizan la vocación de cada persona, y cada uno de ellos muestra un aspecto de la madurez cristiana, porque tan maduro es aquel que, atendiendo al llamado de Dios, contrae el sacramento del matrimonio, como maduro es aquel que, renunciando al bien del matrimonio, porque se trata de un bien, si es un sacramento es un bien, es una gracia, es un don de Dios. Pues quien por vocación renuncia al bien del matrimonio y de la familia para dedicar su vida en celibato o en virginidad totalmente entregada al Señor, también responde de esta manera a la madurez de la fe. La fe, tanto en el uno como en el otro caso, está hecha de renuncias. El que elige la vida matrimonial y mediante la vida matrimonial conformar una familia, está renunciando a propuestas que de todas maneras aparecen en el mundo. En el campo, por ejemplo, de la sexualidad, el que se ha casado ha asumido la fidelidad como condición de su matrimonio, condición esencial de la vida matrimonial. El sacramento del matrimonio se pone en peligro mediante la infidelidad, pero igual ocurre con el sacramento del orden. La infidelidad pone en peligro el sacramento del orden. Los 2 sacramentos requieren fidelidad. En el caso del casado, fidelidad a su esposo, a su esposa, a su familia. En el caso del no casado, que se consagra mediante el celibato o mediante la castidad, la fidelidad pues consistirá igualmente en mantenerse fiel al Señor y no mirar para otro lado, no traicionar ese amor y esa confianza del Señor. En todo caso, nadie se ordena para sí mismo, como tampoco nadie se casa para sí mismo, es decir, para su propia complacencia. Yo no me ordeno porque eso me realiza, humanamente hablando, ni me caso porque eso me realiza. Me ordeno porque esa es la vocación, esa es la llamada que Dios me ha hecho, o me caso porque esa es la llamada que Dios me ha hecho. En la vida cristiana existen fundamentalmente esas 2 vocaciones. Por supuesto que hay personas que no se pueden casar, no en el sentido
no de que les esté prohibido casarse, sino de que no logran casarse a lo largo de su vida y permanecen sin esposo o sin esposa, pero al mismo tiempo siguen siendo laicos, no se vinculan a ninguna comunidad religiosa ni reciben el sacramento del orden. Son casos especiales dentro de la vida de la Iglesia que se salen de lo normal. Lo normal es que un cristiano o se case o consagre su vida a Dios mediante el sacramento del orden. Vamos entonces ahora sí a la pregunta 249, entrando en materia acerca del sacramento del orden. Pregunta el catecismo: ¿qué sucede en el sacramento del orden? Respuesta del catecismo: ser presbítero o sacerdote no supone únicamente asumir una función o un cargo. Mediante el orden, el sacerdote recibe como un don de Dios una fuerza particular y una misión en favor de los hermanos en la fe. Es importante tener esta claridad porque para mucha gente en el mundo ser presbítero o ser sacerdote es una profesión, como ser militar o como hacer carrera política, en la que a uno lo van ascendiendo. Y por supuesto, una profesión se ejerce fundamentalmente para ganar dinero, para recibir una remuneración con la cual se compense la inversión que se hizo en la formación para esa profesión y al mismo tiempo dé a la persona los recursos para su subsistencia y la de su familia. Entonces se concibe el sacerdocio o el presbiterado como una carrera igual que otra, igual que la carrera militar o que la carrera política. Y por eso le preguntan a los sacerdotes: ¿y a usted cuándo lo ascienden? ¿A usted cuándo lo hacen obispo? ¿A usted cuándo lo van a elegir papa? ¿A usted cuándo lo van a hacer cardenal? En esto hay poca claridad y esperemos que a lo largo del desarrollo del tema nos vayamos haciendo algunas claridades respecto a estas confusiones, porque debido a la escasa formación en nuestra fe cristiana, pues tenemos como esas lagunas en muchos aspectos de nuestra vida cristiana y del modo como se vive el cristianismo en la iglesia en medio del mundo. Entonces, ¿en qué consiste? Se pregunta, el sacramento del orden. Entonces lo primero que nos dice es que es un don del Espíritu Santo. Ser militar no es un don del Espíritu Santo. Ser político no es tampoco un don del Espíritu Santo. Ser ordenado sacerdote, diácono u obispo es un don del Espíritu Santo. Mediante este don, el Espíritu Santo confiere a la persona un poder sagrado. Y más que un poder, se trata de un ser, porque así como el bautismo nos da la naturaleza de hijos de Dios, nos da la misma naturaleza de Cristo, igualmente el sacramento del orden da a aquel que lo recibe, que lo hace suyo en su vida, la naturaleza de Cristo sacerdote y de Cristo pastor, sea sacerdote o sea obispo. Es decir, que al carácter adquirido por el sacramento del bautismo, el sacramento del orden añade otro carácter relativo al sacerdocio de Cristo y relativo también a la condición de buen pastor que es Cristo. Pero además, como nos enseña un documento reciente de la Iglesia, en el que se habla de la formación de los sacerdotes, se nos dice que en el sacramento del orden se adquiere una configuración con Cristo sacerdote, con Cristo pastor y con Cristo siervo. Entonces, el ser sacerdote, el ser obispo, no es un poder en el sentido de una ocasión para tener poder, para dominar sobre los demás, sino que es fundamentalmente un servicio. Esto ya estaba en la mente de nuestro Señor cuando les dijo a los discípulos que así como en las naciones los políticos dominan a la gente y la someten como súbditos, cobrándoles impuestos, sometiéndolas en el campo civil, no sería lo mismo en la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana el más importante es el que se pone al servicio de los demás. Y la única competencia entre hermanos válida es la competencia por el servicio. El que más se dedique a servir a los demás, ese es el más importante. Y nadie puede ocupar en esto el último lugar, porque nuestro Señor ocupó el último lugar. Se hizo el servidor y el esclavo de todos. Al que llegue primero, él deberá conformarse con el penúltimo lugar para estar más cerca de Cristo, que está en el último lugar, el servidor de los servidores, o si lo preferimos, el sirviente de los sirvientes, el que sirve a los sirvientes. Ese es el honor, esos son los puestos de honor en la comunidad cristiana. Muy importante entender esto porque para muchas personas ser sacerdote, ser obispo, incluso ser diácono,
diácono es haber adquirido un poder, un dominio, un señorío sobre las personas, el derecho a decir, aquí mando yo, aquí el más importante soy yo. El Señor nos enseña precisamente todo lo contrario. Pregunta número 250. ¿Cómo entiende la Iglesia el sacramento del orden? Esta pregunta se refiere a si ya Jesucristo es el único y eterno sacerdote, como nos dice la carta a los Hebreos. No hay otro sacerdocio sino el de Cristo. Y también San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, puesto que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Son afirmaciones tajantes y radicales que nos hacen repensar el sacerdocio de los sacerdotes, de aquellos que llamamos los sacerdotes. ¿Cuál es la condición de ese sacerdocio? ¿En qué sentido y en qué medida ellos son sacerdotes? Pues bien, así responde el Catecismo a la pregunta número 250. Los sacerdotes de la antigua alianza consideraban su tarea la mediación entre lo celestial y lo terreno, entre Dios y su pueblo. Y en general en todas las religiones, los sacerdotes son hombres sagrados, es decir, consagrados por Dios o por la divinidad, para servir de intermediarios. Ellos sirven de intermediarios del pueblo hacia Dios, elevando en nombre del pueblo los sacrificios y las ofrendas del pueblo, y son intermediarios entre Dios y su pueblo, asegurando al pueblo las bendiciones de Dios. Pero, nos dice acá, los sacerdotes en el Nuevo Testamento, después de Cristo, dice textualmente el Catecismo, solo puede existir un sacerdocio ordenado en Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la cruz de Cristo, a través de la vocación de Cristo y la misión apostólica. Es decir, el sacerdote católico, ministro de Cristo, ministro de la Iglesia, aquel que administra para la Iglesia el sacerdocio de Cristo, también administra los sacramentos en nombre de Cristo, e incluso en la persona de Cristo. Él no actúa por un poder propio o en virtud de una perfección moral que él tenga. Más bien, por el contrario, el sacerdote tiene que ser consciente de que carece de perfección moral por lo general. Tendrá que luchar mucho a lo largo de su vida, como todos los demás cristianos, para llegar a la perfección, pero esa se conquista a lo largo de la vida. Él actúa en la persona de Cristo, en representación de Cristo, y solo en ese sentido tiene razón de ser su sacerdocio. El sacramento del orden le confiere entonces esta gracia, este don de ser otro Cristo, de prolongar el sacerdocio de Cristo en el tiempo ante la Iglesia y ante Dios. Y por eso su ministerio es transformador, sanador y salvífico en Cristo. Dado que un sacerdote no tiene nada por sí mismo, no tiene ningún mérito, su condición es únicamente de servidor o de sirviente. De aquí que un signo para reconocer un auténtico sacerdote y distinguirlo de un falso sacerdote es el asombro humilde ante su propia vocación. Así lo dice textualmente el Catecismo. Asombro humilde ante su propia vocación. Todo sacerdote será consciente de que él no merece ser sacerdote. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los grados del sacramento del orden? Pregunta número 251. Respuesta breve y única en 2 renglones. El sacramento del orden tiene 3 grados: obispo o episcopado, presbítero o presbiterado y diácono o diaconado. Entonces hablamos del orden de los presbíteros, el orden de los obispos, el orden de los diáconos. El sacerdocio en primer grado lo tienen los obispos, el sacerdocio en segundo grado lo tienen los presbíteros y los diáconos tienen el don ministerial del diaconado. Pero los 3 son un solo sacramento, sacramento del orden. Y son las 3 clases de ministros que encontramos en la Iglesia, ministros ordenados, porque hay otros ministerios que no son ordenados. Los únicos ministerios que pertenecen al sacramento del orden son estos 3 en esos 3 grados. Primero, el obispo, primer grado. Segundo, el presbítero, segundo grado. Y tercero, el diácono. De modo que los presbíteros prolongan el don del obispo, a quien se confía una porción del pueblo de Dios, no necesariamente territorial, una porción del pueblo de Dios. Está hablando de las personas más que del territorio. Y unos presbíteros subordinados al obispo hacen como de brazos derechos, organizando y administrando para los fieles, para la Iglesia, el sacerdocio. Los diáconos son puestos al servicio del obispo, pero generalmente ejercen en las distintas parroquias su misión diaconal. La siguiente pregunta, la 252.
nos describe la ordenación episcopal. ¿Cómo se ordena un obispo? Entonces responde así la respuesta breve del catecismo. En la ordenación sacerdotal se confiere a un presbítero la plenitud del sacramento del orden. Este presbítero es ordenado como sucesor de los apóstoles y entra en el colegio episcopal juntamente con los demás obispos y con el Papa. Es desde entonces responsable de toda la Iglesia. La Iglesia le encomienda especialmente las funciones de enseñar, santificar y pastorear mediante el carisma de gobierno. Enseñar la palabra de Dios, enseñar la moral, predicar el evangelio, santificar mediante los sacramentos y administrar, pastoreando todos los bienes, sobre todo los bienes espirituales del pueblo de Dios. De esta manera entonces, el catecismo define el ministerio episcopal como un verdadero ministerio pastoral. El obispo es un pastor, puesto que se remonta a los testigos primitivos de Jesús, que son los apóstoles, y continúa el ministerio pastoral de los apóstoles, por eso se le llama sucesor de los apóstoles. El Papa es otro obispo, pero como obispo es el primero entre todos los obispos, al igual que Pedro lo fue entre todos los demás apóstoles. Por eso al Papa se le confiere el don de ser cabeza del colegio episcopal, cabeza visible de toda la Iglesia y cabeza del colegio episcopal, conformado por todos los obispos en comunión con el romano pontífice, obispo de Roma. La pregunta 253 nos habla de la importancia del obispo para un miembro de la Iglesia. Todo católico se siente vinculado a su obispo. Para él, el obispo es vicario de Cristo. Además, el obispo, juntamente con los presbíteros y los diáconos, que son colaboradores suyos en el sacramento del orden, ejerce el ministerio pastoral. Es vicariamente el principio visible y el fundamento de la iglesia local, llamada diócesis. La iglesia local es la diócesis. En cada diócesis, presidida por un obispo, al que le colaboran sus sacerdotes y sus diáconos, con todo el pueblo de Dios que la conforma, se halla toda la iglesia, lo que llamamos la iglesia universal. Es importante esto que dice el número 253, porque lo que hace que una iglesia sea iglesia en un lugar determinado no es la parroquia, sino la diócesis. La diócesis estará dividida en varias parroquias, pero es la diócesis y no la parroquia la que hace presente la iglesia en un lugar determinado. Continuaremos después con el sacramento del orden en el caso de los presbíteros en el próximo encuentro. Les invito entonces a que no se pierdan nuestro próximo encuentro para continuar explicando el sacramento del orden. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicios de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted. Démosle gracias a Dios y pidámosle que nos conceda vivir como hijos suyos, es decir, vivir como bautizados, vivir unidos a nuestros obispos y a nuestros sacerdotes, ser conscientes de nuestra pertenencia a la diócesis y dentro de la diócesis a una parroquia concreta y dentro de la parroquia a una pequeña comunidad o a una pequeña célula de iglesia. Oremos con las palabras que el Señor nos enseñó a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Oremos. Señor Dios, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz, y pues con tu sabiduría nos has creado y con tu providencia nos gobiernas, haz que nuestro vivir y nuestro obrar estén del todo consagrados a ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, bendiga a sus familias, les conceda una conciencia cada vez mayor de su pertenencia a la diócesis, de su obediencia especialmente al obispo como sucesor de los apóstoles y de la comunión con él, y del aprecio a los sacerdotes que ayudan a fomentar esta comunión mediante la evangelización, mediante la celebración de los sacramentos y mediante la administración de la parroquia con todo lo que ella contiene, tanto en el campo material, templos, casas curales y otras instalaciones, como en el campo espiritual, la celebración de los sacramentos, la oración, la espiritualidad y las obras de caridad. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted.